¿no? Si baja el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Este aumento de la actividad simpática ocurre en respuesta a la hipotensión y es mediada por varios receptores carotídeos y aórticos. Por otro lado, ¿cómo va a estar las catecolaminas en shock? Incrementadas, ¿no? Y esto va a contribuir a la sintomatología del paciente con shock, ¿no? Que produce vasoconstricción, piel fría, taquicardia y aumento del débito cardíaco. Estos son los mecanismos compensatorios frente a una bajada de la presión arterial o una disminución del gasto cardíaco. Respuestas de estiramiento en la vena cava y aurículas. Todos son mecanismos también compensatorios. La disminución de la presión intraauricular por hipovolemia resulta en disminución del estímulo. Esto lleva a secreción de la hormona antidiurética y vasoconstricción renal. Finalmente, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciéndose retención de sodio y agua, ¿no? Como un mecanismo de compensación. Ya llegamos a la clasificación del shock. A ver, alguien, antes de seguir la clase para evitar que se queden dormidos, entonces alguien me dice cómo se clasifica el shock, o por lo menos me dice cuáles son los tipos de shock que conocen hasta el momento. Primero me dicen su apellido y luego me responden. ¿Vamos? Sí, doctor, un tipo de shock podría ser el shock obstructivo, por ejemplo. ¿No? ¿Tu apellido me dijiste? Quintana, Quintana, doctor. ya, el delegado, ya. Entonces, podría ser una de los tipos, es el shock obstructivo, ¿no? ¿Y sabes a qué se refiere ese shock obstructivo? Como su mismo nombre lo dice, obstrucción, ¿no? Obstrucción a la salida de el volumen sistólico de eyección. Hay tipo, el obstructivo puede ser obstructivo y restrictivo. Restrictivo es cuando no puede, ¿no? No puede contraerse bien, y el obstructivo es cuando hay un obstáculo a la salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir aprendiendo a medida de la clase la clasificación de eso. Fundamentalmente hay 4 a 5 grupos fundamentales. Vamos a empezar con el shock hipovolémico, que como su nombre mismo dice, hay una disminución de la volemia. ¿Y por qué puede estar disminuida la volemia? Por una hemorragia digestiva, pérdida de sangre, pérdida de líquidos, deshidratación, o que la sangre o el líquido se ocupe un tercer espacio, como es el caso de grandes quemados, la pancreatitis, la obstrucción intestinal, la cirrosis hepática. La deshidratación puede ser por pérdidas gastrointestinales, vómitos inconversibles, diarreas severas, ¿no? O de repente urinarias. Un paciente con poliuria o diabetes insípida, ¿no? Que orina entre 6 y 10 litros al día, rápidamente puede deshidratarse y producir un shock hipovolémico. Y en este cuadro, fíjense ustedes qué tan interesante es esta diapositiva. Fíjense ustedes acá la relación del gasto cardíaco y del porcentaje de total de sangre extraída o perdida. Obviamente este es un esquema de un trabajo experimental, ¿no? Cuando a los pacientes se le extrae 10% de su volemia. ¿Cuánto es la volemia normal? Alrededor de 5 litros, ¿no? Alrededor de 5 litros. Cuando ustedes le extraen el 10%, llámese 500 mililitros de sangre, fíjense ustedes, tanto el gasto cardíaco como la presión arterial media casi se mantienen, ¿no? En lo normal.
Pero ¿qué pasa cuando ustedes ya sacan 1 litro? 20%. Y ustedes ya comienza a caer tanto el gasto cardíaco como la presión arterial media. Este es el volumen minuto cardíaco y este es la presión arterial media, ¿no? Y ya, pues, si traen ustedes, o el paciente pierde 1,5 litros, que es el 30%, fíjense ustedes cómo está ya casi al 50% el débito cardíaco. Entonces es fundamental conocer esto porque si un paciente pierde más del 20%, ¿no?, de sangre o de su volemia, entonces ese paciente va a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias tanto en disminución del volumen minuto cardíaco y de la presión arterial media, en forma precipitada, ¿no? Hay un descenso rápido de estas dos constantes fisiológicas. Muy bien. El shock hipovolémico, algunos autores han diagramado el triángulo de shock, ¿no? El triángulo de shock donde participa la bomba cardíaca, la resistencia vascular sistémica y la volemia, que es un componente fundamental. Y justamente en este triángulo del shock, lo que ocurre en el shock hipovolémico es una disminución de la volemia. Está bien la bomba cardíaca, está bien la resistencia vascular sistémica, pero que al desencadenarse la volemia, me alteran todo. La resistencia ya no va a estar normal, va a estar aumentada. La bomba cardíaca, ¿qué va a pasar? Va a haber una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, al final, la volemia es solo el mecanismo desencadenante, la causa principal. Muy bien. Pasamos a la segunda clasificación, que es el shock distributivo. Aquí es importante que ustedes tengan mucha atención porque dentro del shock distributivo está subclasificado la sepsis, el shock endocrinológico, el shock tóxico y sobredosis, ¿no? Y adicionalmente el shock anafiláctico y el shock neurogénico. Y dentro del shock endocrinológico o endocrino, tengan ustedes bastante atención en lo que se refiere a la insuficiencia suprarrenal y al coma mixedematoso, que es la sintomatología extrema del hipotiroidismo, ¿no? El coma mixedematoso. Es un paciente frío, hipotenso, entonces eso es un paciente que está en un shock de tipo distributivo. ¿Y por qué tendrá el nombre de distributivo? ¿No? ¿Tendrá que ver algo con la distribución del flujo? ¿No? A ver, veamos. Entonces, el shock distributivo, o también se llama shock vasodilatado. ¿Qué ocurre en el shock distributivo? Pérdida del tono de los vasos sanguíneos, agrandamiento del compartimento vascular. Entonces, se vasodilata, aumenta el compartimento vascular, ¿no? El diámetro del vaso ya no es lo normal, sino está incrementado. La capacidad del comportamiento vascular se expande hasta tal punto que el volumen normal de sangre es insuficiente para llenar el aparato circulatorio, ¿no? Entonces está claramente definido. Hay mucho continente y hay poco contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo está la presión? Abajo. ¿Cómo estará el débito cardíaco? Abajo. El shock distributivo fundamentalmente está relacionado al tono vascular. Entonces, este tono vascular se pierde debido a dos razones importantes. Disminución del control simpático del tono vasomotor, el centro vasomotor está a nivel cerebral, o debido a la presencia de sustancias vasodilatadores en la sangre. Ejemplo de un vasodilatador, de una sustancia vasodilatador, ¿quién me dice?
Primero su apellido y luego la respuesta. El óxido nítrico, doctor, por ejemplo. Apellido, Quintana, doctor. lo mismo. Quintana nomás está participando. Quintana tiene la más alta nota. Ya, así que los invito a participar al resto de sus compañeros. Muy bien, ácido nítrico. Óxido nítrico, perdón. ¿Y qué otro? Por ejemplo, histamina, ¿no? Radiquininas. Todos ellos producen vasodilatación. ¿Y en qué situaciones se segrega estas sustancias vasodilatadoras? En la sepsis, ¿no? En la sepsis. Y la sepsis es un shock distributivo. Pasamos al shock neurogénico, otro tipo de shock distributivo, subclasificado, ¿no? Se produce pues por una disminución del tono, del control simpático del tono vascular. ¿Y por qué se produce? Como un efecto en el centro vasomotor del tronco encefálico. De repente hay un desorden, una isquemia masiva, ¿no? Que me destruye el centro vasomotor del tronco encefálico. O también como puede producirse por un defecto en la producción de impulsos eferentes que controlan los vasos sanguíneos. Y en el lado izquierdo ustedes pueden ver las causas del shock distributivo. Lesiones cerebrales, acción de depresores, de medicamentos depresores, la anestesia general, miren, fíjense que puede producir un shock neurogénico, hipoxia, falta de glucosa, reacción insulínica y el shock espinal. La lesión de la médula espinal te, te, te altera toda la conducción del impulso nervioso del centro vasomotor hacia el resto, ¿no? El resto del cuerpo. Y el shock anafiláctico, otra variedad, otra variante de shock distributivo. A ver, si ustedes alguna vez vieron un shock anafiláctico o una anafilaxia, a ver, me comentan cómo luce el paciente o qué presenta el paciente. ¿Qué encuentran ustedes en el examen físico? Vamos. A ver, Quintana es el único que está en la clase. Vamos, Quintana. Doctor, en el shock anafiláctico puede haber por ejemplo, una obstrucción de las vías aéreas. Se puede contraer. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, el cuadro más severo y que ustedes, si tienen la oportunidad de ver, se van a asustar. Es cuando le aplican una ampolla a un paciente alérgico a la penicilina. El cuadro más severo es que el paciente pierde el conocimiento, se vuelve pálido y cae. Pues si está parado, le están aplicando una ampolla, cae. O si está echado, el paciente prácticamente pierde la conciencia y el paciente luce muy pálido, le toma la presión, no hay presión, no hay pulso, o hay pulso filiforme, muy débil. Y ahí, entonces, el tratamiento, ¿cuál sería? A ver, alguien que me diga, ¿cuál sería el tratamiento si tenemos un shock anafiláctico? Doctor, hidrocortisona, doctor. Podría ser hidrocortisona, pero hay algo más de elección. El tratamiento estándar es otro. Adrenalina, doctor. Adrenalina, muy bien, adrenalina, ¿no? O norepinefrina también, cualquiera, noradrenalina. ¿Quién es más, tiene efecto más vasoconstrictor, la noradrenalina, ¿no? Pero ambos pueden usarse en el tratamiento de la anafilaxia. Entonces, inmediatamente le ponen al paciente su ampolla de noradrenalina subcutánea
o endovenoso si pueden, y ese paciente va a recuperar totalmente y casi al instante, después del gran susto, ¿no? Muy bien, entonces el shock anafiláctico corresponde a un proceso autoinmune que desencadena la creación de sustancias vasodilatadoras. La sustancia produce la vasodilatación de las arteriolas y vénulas y gran aumento de la permeabilidad capilar. Este aumento de la permeabilidad capilar es la que se va a asociar a edema laringio, broncoespasmo fatal, colapso circulatorio, urticaria y angioedema. O sea, el paciente, ¿no? Se le hinchan los ojos, todo lo que es la laringe, ¿no? Puede hincharse incluso la región labial, ¿no? Y producir un cuadro de obstrucción respiratoria superior, aparte del broncoespasmo que es característico en estos tipos de shock anafiláctico. Y pasamos al shock séptico. El shock séptico es el tipo más frecuente de shock vasodilatador. Y no solo eso, sino que si ustedes revisan varias literaturas, la sepsis, las infecciones es la afección más frecuente que ocurre en los hospitales, en la consulta externa, en la emergencia. De manera que el shock séptico se convierte en el tipo de shock más frecuente, no solo vasodilatador, sino de toda la clasificación de shock. Es decir, el hipovolémico, ¿no? Que hay siempre cuadros de deshidratación. Se asocia con infección grave y una respuesta sistémica contra la infección. Se produce con más frecuencia por bacterias gram negativas positivas o puede ser también por hongos. Cuando un paciente tiene shock séptico, obviamente hemos dicho en la evolución que primero entra en un pre-shock, ¿no? Donde ya hay una afección clínica como hipotensión, el paciente ya luce tóxico, el hemograma de repente ya está con leucocitosis, desviación izquierda. Y cuando ya llega el shock, quiere decir ya hay oliguria, hay piel marmórea, hay palidez severa. Cuando el paciente ya llega a shock séptico, estamos en shock séptico, antes de llegar a falla orgánica múltiple, tiene una mortalidad alrededor del 50%. De cada 10 se mueren 4. Y cuando llega a falla orgánica múltiple, la mortalidad es del 60-70%. De cada 10 se salvan 3 nomás. Sí, y bueno, el shock séptico es un síntoma de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y ya llegamos a la otra variedad del shock, la otra clasificación, los shock obstructivos, que pueden ser cardíacos o extracardíacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el shock obstructivo de tipo cardíaco, puede ser debido a una trombosis protésica mitral, tumores cardíacos, coartación de la aorta, ¿no? Y los extracardíacos pueden producirse por una tromboembolia pulmonar masiva, neumotoras, atención, taponamiento pericárdico, ¿no? Y todas las otras condiciones que podemos ver en la diapositiva. Entonces, no olviden, el shock obstructivo puede ser de naturaleza cardíaca, fundamentalmente acá el ejemplo didáctico para entender, coartación de la aorta o tumores cardíacos mismos. Y los extracardíacos, la tromboembolia masiva, ¿no? Neumotoras, ¿no? Taponamiento pericárdico también. Fíjense ustedes, entonces, el shock obstructivo, la característica fundamental es la obstrucción al flujo ventricular. ¿No? Ya les decía, el ejemplo clásico didáctico es la estenosis aórtica, ¿no? Severa. Entonces hay una obstrucción al flujo ventricular, izquierdo fundamentalmente. Entonces, el obstructivo, además, inicialmente les comenté que podría deberse
al ingreso del flujo, ¿no? Al ingreso del flujo sería un obstructivo de tipo restrictivo, y al egreso del flujo con un obstructivo propiamente dicho, ¿no? Un obstructivo propiamente dicho. Un mixoma, un tumor en la salida del ventrículo, ¿no? Justo que obstruye la salida del ventrículo izquierdo, va a producir un shock de tipo obstructivo. Aquí tenemos el patrón hemodinámico, ¿no? Hay una precarga, la presión venosa central, la presión en cuña pulmonar está aumentada, el gasto cardíaco, el índice cardíaco está disminuido, y la resistencia vascular sistémica está incrementada o puede estar normal también, ¿no? En caso de los restrictivos. Shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico es otra clasificación de los shocks, ¿no? Y puede ser de tipo por afección miocárdica o puede ser por compromiso mecánico, ¿no? Entonces, shock cardiogénico. El ejemplo clásico, el infarto agudo del miocardio, ¿no? Eso nos da el shock cardiogénico. Hay falla de bomba, cardiopatía dilatada, taponamiento miocárdico, atontamiento miocárdico, perdón. Y en lo que se refiere a la naturaleza mecánica, hay ruptura de tabique interventricular o de pared libre o aneurisma. Esto puede ser secundario a un infarto agudo del miocardio, una insuficiencia aórtica aguda por disección de la aorta, estenosis aórtica crítica, ¿no? O sea, por mecanismos mecánicos que obstruyen la salida de la sangre a través en el ciclo de la sístole, ¿no? Muy bien, entonces hay diferentes causas, ustedes pueden ver diferentes causas, etiología del shock cardiogénico. Pero además, el shock cardiogénico puede ser producido no solo por el compromiso anatómico, ¿no? de la bomba cardíaca, sino que además también por arritmias. El ejemplo clásico es la fibrilación auricular o aleteo auricular, la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, tanto la bradicardia sinusal extrema, así como los bloqueos de auriculoventriculares de alto grado también pueden producir sintomatología de shock cardiogénico. Y acá nuevamente el triángulo de shock. En el hipovolémico había falla de volemia, en el shock cardiogénico la falla es fundamentalmente de bomba cardíaca. Infarto agudo del miocardio, ruptura del septum interventricular, y la resistencia vascular sistémica obviamente se ve afectada, pero posterior a la causa principal, ¿no? El patrón hemodinámico de shock cardiogénico, vemos que la precarga está aumentada, al igual que la presión venosa central y la presión en cuña pulmonar. El gasto cardíaco siempre va a estar disminuido en la gran mayoría de los infartos, en la gran mayoría de los shocks, de la clasificación del shock. Y la resistencia vascular sistémica, en este caso en el cardiogénico, está incrementada. Y esta diapositiva es importante porque nos muestra de una forma rápida y didáctica los patrones hemodinámicos en los diferentes tipos de shock. Entonces, a ver, repasamos el shock hipovolémico. Miren, fíjense ustedes, el shock hipovolémico, la frecuencia cardíaca, ¿cómo va a estar? Fíjense ustedes, tanto en el hipovolémico, en el cardiogénico y en el séptico, está incrementada. En su fase precoz y en la fase tardía está incrementado mucho más. Entonces, una taquicardia compensatoria, ¿no? La presión arterial, ¿cómo está? Disminuida, puede estar normal, acá disminuida, pero en su fase tardía está tremendamente disminuida la presión arterial. Y desde allá podemos sacar conclusiones de que si la presión arterial está disminuida, la presión arterial media con mucha más razón, y la causa fundamental sería la disminución del débito cardíaco.
la presión venosa central, disminuir en el hipovolémico, pero ¿cómo está? En el cardiogénico, incrementada. Y así podemos ir revisando cada uno de las características hemodinámicas que ocurren en el shock. El débito cardíaco está disminuido en hipovolémico, más disminuido en el cardiogénico, en el séptico. El débito cardíaco está aumentada a frecuencia ¿a favor de qué? Porque hay un incremento de taquicardia, ¿no? La taquicardia, hay un incremento de la taquicardia y eso hace que produzca el débito cardíaco un poco incrementado en una fase, ¿no? Pero en fase tardías, fíjense ustedes, el débito cardíaco, ¿cómo va a estar? Todas están disminuyendo. Muy bien. Fíjense ustedes acá, en la resistencia vascular sistémica, miren acá, el shock séptico está disminuido. ¿Por qué? Porque es un shock vasodilatado. Pero en la fase tardía, fíjense, en la fase precoz está disminuido la resistencia, pero en la fase tardía todos tienen aumento de la resistencia. Es importante que recuerden. Y acá esta diapositiva también rápidamente nos muestra las características clínicas que ocurren en los diferentes tipos de shock, ya sea en el hipovolémico, en el distributivo, en el cardiogénico y en el obstructivo. Que son los 4 grandes grupos de shock, ¿no? Y dentro del distributivo ustedes ya saben que está el anafiláctico, el neuroendocrino, el neurogénico, el séptico, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, fíjate, la tensión arterial en todas está disminuida. La presión arterial. ¿Estamos siguiendo las flechas para abajo todos? La frecuencia cardíaca, ¿cómo está? En todas ha aumentado. O sea, no me diferencia en nada. No me diferencia en nada, clínicamente. Acá viene recién la diferenciación clínica. Fíjense ustedes, el hipovolémico y el distributivo no tienen ingurgitación yugular. Esa es la primera diferencia. Y fíjense abajo, el cardiogénico y el obstructivo sí tienen ingurgitación yugular. Entonces ya hay algo que me diferencia, ¿no? ¿Estamos, Quintana? ¿Estamos siguiendo la secuencia? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, yo cómo puedo hasta acá yo puedo diferenciar solamente viendo el cuello, digo, no hay ingurgitación yugular. Ah, entonces, hipovolémico o distributivo. Veo el cuello y encuentro ingurgitación yugular. Ah, entonces este es un shock cardiogénico o un shock obstructivo. ¿Ya? Ahí vamos avanzando algo. Ya tengo 2 grandes grupos desde el punto de vista clínico. Ahora me voy a pulmón, examino pulmón y encuentro crépitos. Y no encuentro crépitos y sí encuentro crépitos. Fíjense, miren, no encuentro crépitos en qué casos. En el hipovolémico, en el distributivo y en el obstructivo. Y en el cardiogénico es el único que encuentro crepitantes, sobre todo bivasales, rales. ¿Ya? Entonces, miren, encuentro ingurgitación y en pulmón hay crepitantes, bivasales, se acabó. El choque es cardiogénico. Sin necesidad de ecografía, sin necesidad de otros, ¿no? De otros estudios auxiliares. Muy bien, y pues queremos avanzar un poquito más, evaluamos la piel. La piel en todo está fría porque todos hay hipotensión, hay disminución del gasto periodo, excepto en uno y sobre todo en la fase precoz. En el shock distributivo, en el shock séptico, la piel puede estar caliente. Pero al final, ¿no? La piel está fría en casi todos los tipos de shock. Pregunta para Quintana, porque es el único que está en la clase. Quintana, ¿tú crees que es importante el débito urinario en el diagnóstico y en el manejo, en el tratamiento del shock? Sí, doctor. Me Ya. parece que sí. ¿Cómo está el débito urinario en un paciente con shock?
Quintana. Sí, doctor. Quizás podría estar aumentado, doctor. Ya. Vamos acá a aprender. Vamos a aprender. El débito urinario, o sea, o también gasto urinario se llama, o si no, simplemente la diuresis, el término más sencillo. La diuresis en todos los tipos de shock está disminuido. Entonces hay oliguria o anuria, dependiendo de la severidad del shock. Hay oliguria o anuria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo diagnostico a mi paciente con shock hipovolémico, vamos a hacer el ejemplo más claro. Entonces ya encuentro todo esto, ¿no? Presión baja, frecuencia cardíaca aumentada, no hay ingurgitación yugular, no hay rales, la piel está fría, hay piel marmórea y no orina, o orina poquito. Normalmente la dureza es 0.5 por kilo por hora. 0.5 por kilo por hora, esa debe ser la dureza horaria. ¿Ya? Entonces, si un paciente pesa 60, por 0.5 sería 30 mililitros por hora debe orinar este paciente. Si no está haciendo así, si orina 10 mililitros por hora, está con oliguria. Entonces, ya le hice la nota. Entonces, pero ¿me ayuda a diferenciar clínicamente? No, no me ayuda a diferenciar clínicamente. En todos los pacientes con shock están oligúricos o anúricos. Entonces, no me diferencia desde el punto de vista clínico, pero sí es importante para el manejo de cualquiera de ellos. Entonces, yo empiezo con 30 por hora y le empiezo a administrar líquidos, sangre, dependiendo qué perdió, líquidos o sangre, en el shock hipovolémico, y entonces inmediatamente la diuresis va. Lo ideal, como le dije, 50 mililitros por hora. 50 mililitros por kilo por hora. Muy bien, continuamos. Listo, entonces, tu apellido, Rosas, dime Rosas. Claro, ya. Buena pregunta de Rosas, porque si estamos en una pre-mortem, vamos a exagerar un poco el caso, porque yo le diría pre-shock, shock, falla orgánica múltiple, y ya de ahí viene la muerte. Entonces, en una etapa avanzada, hasta puede ver la taquicardia, ya no hay mecanismo compensatorio. O sea, los mecanismos compensatorios ya no se satisfacen, y ahí viene la muerte. ¿Por qué el paciente está vivo cuando pierde sangre? 1 litro, 20%. 10%, perdón, cuando pierde 1 litro. Cuando pierde 20, no hay problema. Cuando pierde 20%, o sea, 1 litro, 10% es medio litro, 20% es 1 litro. Cuando pierde 1 litro comienza a bajar la presión, el débito cardíaco, la presión arterial media. Sigue perdiendo más, 1,5 litros. Sigue bajando el débito cardíaco, pero ya se desencadenan los mecanismos compensatorios. Taquicardia, secreción de adrenalina, todo eso. Entonces, cuando ya sigue perdiendo sangre, como dice su compañero, un balazo y sigue perdiendo sangre, ahí ya no hay, ¿qué pasa? Ya no, ya al final comienza a bradicardia. Ya los mecanismos compensatorios ya no solo, la bomba cardíaca ya no responde, ya no responde a adrenalina, ¿no? Entonces comienza a desfallecer. Comienza ya la compensación ya no es suficiente y ahí viene la muerte. O sea, en etapas finales puede haber la reversión de los mecanismos compensatorios, ¿no? ¿Está bien, Rosas? ¿Está claro? ¿O algo que no quedó claro? Ya, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces,
Seguimos con la presentación clínica del shock. Acá es importante para nosotros, para los internistas, para los que están llevando el curso. ¿Ya? Ya dice, puede ser absoluta, tensión arterial sistólica menos de 90, media menor de 60 o relativa, descenso mayor de 40 sobre la basal. La relativa explica en parte que puede existir shock con tensión, presión arterial alta o normal. El caso que les decía, ¿no? Que pacientes que están ya acostumbrados a vivir, entonces un descenso más del 40%, o 30-40%, ¿no? Ya presenta el paciente signos de hipoperfusión tisular. Entonces, una característica fundamental, pregunta de examen de shock, es la presión arterial media, o simplemente hipotensión. Es uno de los datos objetivos, ¿no? Ustedes miden la presión y encuentran pues hipotensión. ¿Qué más? Revisan piel, livideces, frialdad y sudoración cutánea. ¿Ya? Oliguria, la diuresis menor de 0.5, ¿no? Mililitros, 0.5 por kilo por hora, ¿no? Entonces, ¿por qué está disminuida? ¿Por qué hay oliguria o anuria? Para que Quintana ya no se olvide esta clase, es porque el débito cardíaco disminuye todos los débitos. El débito cerebral, el débito renal, el gasto hepático, ¿no? Entonces, todo disminuye. Entonces, por lo tanto, si disminuye la perfusión en el riñón, va a haber oliguria, pues, definitivamente. ¿Qué pasó? Ahora sí, ya está. ¿Qué más? El paciente con shock está en acidosis metabólica. ¿Y por qué? Ya hemos dicho por qué. Aumento del lactato intracelular, no hay energía, hay falla celular, falla del ATP, ¿no? Entonces, al final existe una acidosis metabólica, puede existir hipercalemia, ¿no? Entonces, se produce en el shock que progresa reflejando una disminución del aclaramiento del ácido láctico por el hígado, riñón y músculo esquelético. Su producción se incrementa además por el metabolismo anaerobio, ¿no? Entonces, como no hay oxigenación, no hay perfusión, se produce un metabolismo anaerobio y se produce el ácido láctico, ¿no? Alteración del nivel de conciencia. Mira, el paciente con shock puede estar agitado, confuso o delirante. ¿Y por qué? Fácil, ¿no? Fácil. ¿Por qué está con agitación, con confusión? Por hipoperfusión cerebral. El shock afecta a todos los órganos y sistemas de la economía. También suele presentarse otros datos como taquicardia, taquipnea, distrés respiratorio, signos de vasoconstricción periférica. Acá está, palidez, los pulsos débiles o filiformes. Pulsos débiles o filiformes. Puede haber además isquemia miocárdica, hepatitis isquémica, colitis isquémica, ¿no? Entonces, puede haber una sintomatología florida del shock, dependiendo qué órganos y sistemas se afectan. Alteraciones en la función pulmonar son comunes en el shock, que van desde cambios compensatorios en respuesta a la acidosis metabólica hasta una falla respiratoria. ¿Cuál sería la respuesta compensatoria a la acidosis metabólica? La alcalosis respiratoria. ¿Qué tenemos que ver en el paciente? Que el paciente está hiperventilando, su frecuencia respiratoria está aumentada. Ese es un mecanismo compensatorio a la acidosis metabólica. Muy bien. Sigamos. La alcalosis respiratoria es común en las etapas precoces del shock, como resultado de la estimulación simpática. Sin embargo, la acidosis metabólica usualmente predomina a medida que la hipoperfusión tisular progresa, resultando en acidemia. Acidemia, o sea, el pH menor de 7.4. Hay cambios
Así como hay cambios respiratorios, hay cambios gastrointestinales. ¿Cuál es el cambio gastrointestinal más frecuente que ocurre, ¿no? Es la isquemia, muchas veces la perforación. La isquemia resulta de microtrombos y estados de bajo flujo. Hay un aumento de la permeabilidad de la mucosa, translocación bacteriana y amplificación de la respuesta proinflamatoria en el hígado, ¿no? Entonces, al final, se puede afectar el hígado, el vaso y el tracto gastrointestinal, ¿no? Se pueden producir colitis isquémica, gastritis de estrés, hepatitis isquémica, ¿no? Pancreatitis isquémica en el shock. De manera que el shock es un síndrome muy complejo, muy extenso, que abarca diferentes órganos de la economía. La isquemia intestinal y necrosis hemorrágica pueden ocurrir si la hipotensión es prolongada. Un paciente que está en shock prolongado no recibe tratamiento, se demora en el tratamiento, entonces puede producir una necrosis hemorrágica intestinal. Dependiendo de la severidad de la hipotensión, pueden ocurrir hemorragias de la submucosa intestinal, ilio y raramente perforaciones intestinales. Muy bien. Y ya estamos viendo que se compromete el pulmón, se compromete el tubo gastrointestinal, pero además se compromete el riñón, el aparato renal, ¿no? Entonces, la isquemia produce estado de bajo flujo, trombosis en el glomérulo, ¿no? Y esto va a producir una injuria tubular, isquemia, ¿no? La isquemia va a producir daño por citoquinas, liberación de radicales libres de oxígeno. Y entonces, pues es importante, si es un shock hipovolémico, hemorrágico, transfundir rápidamente, mejorar la volemia, porque la terapia puede aumentar la isquemia y tener efectos directos nocivos, tales como los vasoconstrictores y antibióticos nefrotóxicos. Si un paciente está séptico y tienen el punto de partida renal, entonces el médico, ¿qué tiene que hacer? No darle antibióticos nefrotóxicos, porque si le da antibióticos nefrotóxicos, aminoglucósidos, gentamicina, amicacina, entonces un paciente que está con falla renal por el shock, por hipoperfusión, alteran todo y empeoran el cuadro. Igual, vasoconstrictores con mucho cuidado, vasoconstrictores con mucho cuidado, ¿no? Porque ya saben que la hipoperfusión ya está per se por el shock. Y si doy vasoconstrictores, cierro los capilares y entro fácilmente en una necrosis tubular regular. Muy bien. Entonces, la liguria es la manifestación más común del compromiso renal en el shock. El hígado también sufre una serie de alteraciones celulares, ¿no? Funcionales, ¿no? Como consecuencia del shock. Hay aumento del lactato, disminución de la gluconeogénesis, por lo tanto puede haber hipoglicemia en el shock, ¿no? Esto se explica por una disminución de la gluconeogénesis a nivel hepático, disminución de la síntesis de proteínas. Las citoquinas hay liberación por célula de Kupffer, ¿no? Se altera todo eso, amplificación, reducción del flujo sanguíneo que produce isquemia. Y esto va a producir una injuria celular aguda, transaminitis, colestasis, y puede haber hiperbilirubinemia. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Alguna conclusión de la afección hepática en el shock es de que podemos tener hipoglicemia, podemos tener hipertransaminemia y podemos tener hiperbilirubinemia. No se confundan que sea un cuadro de pancreatitis, de vesícula, ¿no? Entonces, el cuadro mismo de shock puede ya de por sí elevar transaminasas y bilirrubinas. Ahora, fisiopatológicos, efectos metabólicos. Elevación de la glucosa sanguínea es común en el shock debido primariamente a la glicogenólisis
por estimulación simpática. ¿No? Fíjense ustedes cómo se produce el balance, ¿no? Y el mecanismo, entre el mecanismo compensatorio y el daño producto de la hipoxia, ¿no? Entonces, la glicogenólisis está aumentada. ¿Pero por qué está aumentada? Para compensar esa hipoglicemia de la, de la disfunción hepática, ¿no? La estimulación simpática estimula la glicogenólisis y como un mecanismo compensatorio, de manera que ustedes pueden encontrar glucosa elevada en los pacientes con shock, pero por el mecanismo compensatorio. La lipólisis también puede ocurrir. Sin embargo, la disminución de la perfusión del tejido adiposo y posiblemente el metabolismo afectado puede limitar el uso de ácidos grasos libres como una fuente de energía. Y a nivel hematológico, ¿qué ocurre a nivel hematológico? Fíjense ustedes, acá en esta figura, el paciente puede presentar estas lesiones. Lesiones purpúricas, lesiones hematomas, ¿no? Hemorragias dérmicas, porque ya estamos avanzando, ya existe afección renal, gastrointestinal, respiratoria, pero también hay un compromiso hematológico y sobre todo se ve en los pacientes más graves. Cuando hay falla, a esto se refiere la falla orgánica múltiple. Falla el riñón, falla el pulmón, falla el tubo gastrointestinal y falla el componente hematológico. Entonces, ¿qué ocurre en una falla orgánica múltiple? Ya, consumo de plaquetas, va a haber una disminución de plaquetas. Consumo de fibrinol, va a haber una hipofibrinogenemia. Alteración de glóbulos rojos, elevación de los tiempos de coagulación, ¿no? Entonces, todo esto va a formar parte del cuadro de coagulación intravascular diseminada. La isquemia cerebral, ya hemos dicho que puede haber isquemia cerebral, es poco frecuente en shock cuando la presión arterial media supera los 60 milímetros de mercurio. ¿No? Entonces ustedes tienen que saber la presión arterial media. Si ustedes quieren monitorear la presión arterial, tienen que mantenerla por encima de 60. Tienen que mantener por encima de 60. En un paciente con shock. A ver, acá. ¿Quién me dice cómo determinan la presión arterial media? A ver, vamos. El apellido primero y luego la respuesta. Doctor, grados, y se determina como la presión sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. Muy bien, muy bien. Esa es la presión arterial media. Y en un paciente normal que tiene 120 sobre 80, ¿cuánto sería tú mismo grados la presión arterial media? Sería algo de 90, y algo aproximadamente. Ya, sería arriba en el numerador, ¿cuánto sería? Sería 280 sobre 3. Pues. Sobre 3. Muy bien. Claro, 9 por 3, 27, más o menos 90 y un poquito más, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la presión arterial normal. Ustedes tienen que mantener mínimo 60 en un paciente con shock. Con una marcada y prolongada hipotensión, sin embargo, ocurre una isquemia global, resultando en una encefalopatía hipóxica o muerte cerebral. O sea, si nosotros mantenemos sostenidamente la presión por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Se puede afectar, puede haber compromiso cerebral, a pesar de que, como dice en el ítem 1, la isquemia cerebral es poco frecuente en shock. Sí, es poco frecuente en la práctica. ¿Qué ocurre más? Afección renal, afección gastrointestinal, afección respiratoria, ¿no? La afección cerebral es raro, pero no imposible. Muy bien. Muy bien, creo que llegamos al final y esto es el ABC del shock. El ABC del shock. Ya estamos a la parte de tratamiento. Como ustedes saben, el shock es un síndrome. Y como síndrome, ¿cuál es vamos a decir así, el denominador común que yo encuentro en los diferentes tipos de shock, en los diferentes
4 grupos de shock. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el denominador común? Apellido y la respuesta. Vamos, delegado. ¿Cuál es el denominador común en el shock? Sí, Un poco más. ¿Cuál es el denominador común hemodinámico? podría ser una hipoperfusión. Ya, muy bien. Ya, todo viene con la hipotensión o disminución del gasto. Y de ahí viene la hipoperfusión que dice Quintana. Y es correcto. Pero entonces, en todo paciente que viene con shock, debemos siempre ver el ABC. El A de qué es, de vías aéreas, el B del breathing y el C de circulation. Entonces, todo paciente en shock necesita este ABC de resucitación. Este paciente en shock van a venir con oligoanuria, de repente con confuso, ¿no? Pálidos, hipotensos. Entonces, lo primero tienen que ver vías aéreas. No tiene nada en vías aéreas, no hay obstrucción, nada. Entran al breathing, a la respiración, ¿no? Y luego a circulación. Entonces, un paciente con shock, lo inmediatamente que tiene que hacer rapidito el A, el B y el C es el importante. Volumen, sangre, cloruro de sodio, ¿no? Es lo más importante, el ABC. Ya estamos en la parte de tratamiento ya. Ustedes ya diagnosticaron shock, ya ustedes ya estuvieron muy atentos a la clase, encontraron el paciente pulso débil, filiforme, pálido, livideces en la piel, el paciente no orina, el paciente está confuso, le toman el pulso filiforme, casi imperceptible, le toman la presión y está en 8,4, 880/40, y ya diagnosticaron shock. Ahora, antes de estudiar la causa, ustedes tienen que ponerle líquidos, porque la presión está baja. Por eso le dije, el denominador común acá es la hipotensión. ¿Por qué? Perdió sangre, perdió líquido, no sé, vasodilatación, sepsis, no sé. Pero tienen que ponerle líquido. Una vez que ya el paciente ya le pusieron su vida, ¿qué hacen? Se ponen a investigar. Este paciente tendrá shock cardiogénico, tendrá un shock distributivo, o un hipovolémico, o un obstructivo. Entonces está la familia por ahí le pregunta, señor, el paciente tiene, sí, doctor, mi papá tiene 80 años y tiene antecedentes, tuvo 2 infartos previos. Ah, muy bien, entonces acá puede ser cardiogénico, ¿no? Entonces, de repente dice, doctor, mi papá es joven, 60 años, pero estaba viendo televisión y bruscamente se puso azul, le faltó él, se puso morado sus labios y cayó. ¿Qué será? Tromboembolia pulmonar, shock obstructivo. Brusco, algo brusco. O también puede ser un infarto agudo, ¿no? Entonces hay que ver, ya ahí nos va a diferenciar ya algunas ya pautas dentro de los exámenes auxiliares, ampliando más la historia, ¿no? Entonces, el, el ejemplo de cardiogénico, infarto agudo. El infarto distributivo, sepsis. Hipovolémico, acá, shock acá, pérdida sanguínea, deshidratado, puede ser un politraumatizado también, con múltiples hematomas, que pierde sangre, ¿no? Y la tromboembolia pulmonar del shock obstructivo. El tratamiento definitivo. Luego, ya una vez hecho el diagnóstico, hablamos ya del tratamiento definitivo. Si el paciente de repente tiene un infarto agudo de miocardio, podemos recurrir a la angioplastilla, a los trombolíticos, ¿no? Si es una sepsis, antibióticos, ¿no? Si es politrauma, cirugía, no sé, si ha perdido una deshidratación, fluidos, ¿no? Puede ser sangre también, si en el caso hipovolémico, y si es cerebral, también trombolítico, ¿no? El shock neurogénico, que es un tipo de shock distributivo, ¿no? Podríamos usar los trombolíticos intracerebrales, ¿no? Endovenosos para trombolizar el, el, el trombo que se encuentra ocluyendo los vasos cerebrales, ¿no? Muy bien, alumnos, entonces esa es la última diapositiva. Así que vamos a hacer estoy dispuesto a contestar cualquier duda o sugerencias, cualquier duda, murmuración que tienen ustedes.
A ver, Wilder Pardo ha levantado la mano. Vamos, Wilder. Wilder, levantó la mano. ¿Me escucha, Wilder? Parece que tu teléfono, tu micrófono está apagado. No te escuchamos. Sí, doctor, disculpe, tengo problemas con el audio, con la señal. Ya, perfecto, perfecto. Ya. A ver, lanza tu pregunta. Doctor, una consulta. Con respecto a los efectos adversos de los medios de contraste, había leído por ahí que daba un tipo de shock anafilactoide, no anafiláctico, sino anafilactoide. Quería saber sobre ese tema. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, en lo que se refiere el término anafilactoide, es muy similar, o sea, tanto en lo que se refiere a la hemodinamia y a las características clínicas del paciente, son muy similares. Yo diría que ese término anafilactoide, mejor sería llamado anafiláctico, porque en realidad es muy similar. Por eso que cuando uno va, por ejemplo, a hacerse una tomografía con contraste, lo principal que tienen que, la pregunta principal que hace el radiólogo, el que va a hacer la prueba, el clínico, es alérgico a las sustancias de contraste, alérgico al yodo, ¿no? Porque en realidad el mecanismo va a ser el mismo del anafiláctico. Entonces, cuando utilizan ese término anafilactoide, ¿no? Se refiere a que la sintomatología es la misma y la fisiopatología es la misma. Entonces, no nos confundamos con eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Quintana. Grado. Kevin Junior. Kevin. Compañero. Doctor, buenas. Yo quería, a propósito de lo que decía, que un elemento común de todos los tipos de shock era la hipotensión, ¿habrá alguna posibilidad de que se presente un shock pero sin hipotensión? Ya, muy bien. Ya. Desde el punto de vista relativo, o sea, sí hay una condición que se presente desde el punto de vista relativo. Les decía yo, parece que no se escuchó, lo dije muy rápidamente, que existen pacientes, por ejemplo, que están acostumbrados a vivir con presiones altas. Entonces, digamos, 200 sobre 100. 200 sobre 100. El paciente está 200 sobre 100 todos los días, meses y años. Toma su pastillita, pero no es efectiva porque no le logra controlar la presión adecuadamente, ¿no? Entonces, si este paciente tiene una deshidratación severa o pierde sangre y la presión se va de 200, digamos, a 160 y de la diastólica se va a 80, entonces tendríamos 160-80. Para ustedes, eso no es hipotensión, ni para nadie, desde el punto de vista absoluto, ¿no? En ninguna parte del mundo eso va a ser hipotensión.